ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la hermosa oportunidad que me da nuevamente de poder dirigirme a ti y extenderte las buenas nuevas de salvación. Como siempre, le pedimos la dirección al Espíritu Santo para que nos permita poder guardar sus palabras en nuestro corazón, entenderlas, recibirlas con mansedumbre, pero luego ponerlas por obra. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Por favor, me acompañan a Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante. Ahí hay un título que dice bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendita la palabra de Dios, que como siempre anunciamos, es digna de ser escuchada. A través de este decreto que el Señor plasmó en este libro de Deuteronomio, conocido también como el libro de la segunda ley, este libro que el profeta, el siervo Moisés, entregó al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. A la misma vez nos muestra el carácter de Dios y cómo funcionan las cosas desde un panorama espiritual. Acuérdense que muchas veces hemos mencionado que todas estas cosas que sucedieron con el pueblo de Israel eran imagen, sombra, tipo de cosas que habían de suceder, pero ahora en un panorama espiritual. Entonces, quiere decir que si el Señor les estaba hablando al pueblo de Israel sobre estas verdades espirituales, era para que a través de ellas ellos conocieran el carácter del Padre y cómo funciona todo, tanto en el plano terrenal como en el espiritual. Y es a través de legalidades, de derechos y justificaciones. Entonces, como primera instancia, el Señor nos está diciendo que antes de que nosotros recibamos algo de parte del reino, hay algo que ya está prescrito para nosotros como un mandamiento, decreto, como ley del Padre, para que nosotros lo oigamos atentamente, pero también que guardemos y cumplamos con tal cabalidad lo que el Padre nos está diciendo. Muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado por nuestra naturaleza pecaminosa humana, es que queremos todas las cosas fáciles, queremos ser convenientes, queremos tomar provecho de todo, pero muy pocas veces nos gusta pagar el precio, muy pocas veces nos gusta hacer sacrificio y ganarnos el derecho. Acuérdense que Dios es un Dios misericordioso, pero también es justo. Para entregarnos las cosas de alguna manera tenemos que ser justificados. Sabemos que a través de Cristo recibimos este favor, pero al mismo tiempo tenemos un llamado, una responsabilidad, un testimonio que cumplir cabalmente para que entonces seamos verdaderamente hijos de Dios, como lo dice su palabra. Si hacen tal cosa, si se comportan de esta manera, entonces son verdaderamente hijos de Dios. Si aceptan a Jesucristo en su corazón, entonces Él nos da el derecho de ser hijos de Dios. Nota usted cómo siempre se repite el mismo patrón. No podemos pretender querer recibir las bendiciones de Dios y no estar dispuesto a tomar la cruz de Cristo y andar en el camino estrecho y angosto. Ya la palabra nos dice que ese camino lleva a la salvación y aquellas todas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero primero hay que caminar el camino estrecho. Hay algunos que quieren el reino, hay algunos que quieren las bendiciones del Señor, pero no quieren caminar obedientemente. No quieren caminar por el camino estrecho, por el camino difícil. No quieren sostener la cruz. Y a través de este verso podemos entender que las cosas en Dios no funcionan así. Hay un principio divino que aplica para el resultado de aquellas cosas favorables para nuestras vidas. Es necesario que cada uno de nosotros lleguemos a este entendimiento
y que no vivamos una vida de fantasía, una vida falsa, una vida de mentira, creyendo que las cosas se van a suceder porque yo soy yo y porque estoy en la gracia y porque ya Cristo hizo todo. El Señor nos ha prometido una vida eterna, grandes galardones, pero primero nos toca correr la carrera. Nos toca pelear la batalla y nos toca permanecer hasta el fin. Hay muchas personas que no les gusta escuchar este tipo de mensajes porque se familiarizan con lo que estamos diciendo. Y cuando alguien les habla de una salvación pues gratuita y que no tienes que hacer nada, que puedes pecar, que puedes vivir como quieras y luego te salva, eso es lo que mucha gente quiere escuchar, pero no son verdades celestiales, verdades que te libertan, verdades que te ayudan a avanzar. Ahora muchos dirán, pero es que esto sucedió con el pueblo de Israel. Ya estamos en gracia. No, aquí estamos observando algo que el Señor dijo a través del apóstol Pablo, que eran sombras de cosas que habían de venir. O sea que si en aquel entonces estaba funcionando estrictamente para cosas materiales, hoy muchas de estas legalidades provienen desde lo espiritual. Por eso sé que Dios ha querido tocar este tema muy importante. Entonces, no podemos pretender recibir, anhelar las bendiciones del Señor sin primero estar dispuesto también a cumplir la demanda, el requisito, estatuto que Dios ha levantado y que ha prescrito de antemano. Por eso es que tenemos que llegar a la palabra de Dios para escudriñar y saber qué es lo que el Padre demanda para nuestras vidas. Por eso hay instrucciones en la palabra. El mismo Pablo escribió instrucciones para el creyente, instrucciones para una vida en Cristo, y ahí encontraremos un fin de instrucciones que el Señor nos ha dado, para que habiéndolos cumplido atentamente en obediencia, entonces provoquemos y activemos esas bendiciones que están allí para los verdaderos hijos de Dios. A mí me encanta porque nuestro Señor Jesucristo siempre será el mejor ejemplo para hablar nuestras vidas. Mire que en el pasaje de Deuteronomio nos dice que el resultado de una vida de exaltación de Dios, de gloria, de reconocimiento en la tierra, proviene por la obediencia, por la humillación y sumisión delante de Dios. Por eso dice, también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones. Y como hablamos del ejemplo, vamos a darnos cuenta cómo en Jesús se cumplen estos principios divinos, que precisamente lo hizo para que nosotros aprendamos que si queremos obtener tantas cosas de bendiciones, de privilegios para nuestra vida, tenemos que empezar por obedecer la palabra de Dios, ser humilde, porque la palabra del Señor dice que al humilde Dios lo mira de cerca, o sea, obtiene el favor, la benevolencia del Señor. Mateo capítulo 1, verso 35 nos va a hablar de este principio cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aquí podemos notar rápidamente que a pesar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, mientras estuvo en su ministerio terrenal, Él buscaba diligentemente relacionarse con el Padre, porque allí Él recibía la instrucción, la fortaleza, el poder y la autoridad para cumplir cabalmente el propósito y la voluntad del Padre. Esta debe ser la misma actitud que nosotros debemos de tener. No podemos pretender escuchar la palabra, la voluntad de Dios si no le buscamos en oración. Queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos dé respuesta, que nos ayude, que su favor permanezca en nosotros, y ni siquiera tenemos la delicadeza de acercarnos a la presencia del Señor como Él así nos ha dado las instrucciones en su palabra para poder proceder a acercarnos a Él. Si lo hacía nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros? Entonces, hoy hay muchos cristianos que quieren ser fuertes, que quieren tener grandes resultados y no quieren ayunar, no quieren vigilar, no quieren ayunar. Y esto debe ser parte del cristiano. Ahora no se supone que el que más ayuna y que más ora es mejor. Se trata de que, entendiendo esto, vamos a estar relacionándonos con el Padre y Él nos va a ayudar, nos va a instruir a través de su Espíritu Santo cómo debemos de proceder. Tal como dice la palabra, entra a tu cuarto en su secreto y allí habla con el Padre, entonces Él te va a recompensar en público. Hay una demanda, hay un código que se debe de cumplir para ser exitoso en todas las cosas que hagamos en el mundo.
Entonces miren lo que dice Lucas capítulo 5, verso 15, que vamos a ver el resultado de esta intimidad de Jesús con su Padre. Pero su fama, escuche, o sea, reconocimiento, éxito en todo lo que hacía, se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Esto rápidamente nos quiere decir que esta fama llegó por las obras milagrosas, por las palabras que Jesús decía, que sabemos que era producto de una relación con su Padre, donde operaba el Espíritu Santo con su máximo poder. Pero ahora observe lo que dice el verso 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué hermoso principio nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo el día de hoy. Él tenía claridad. Primero, que como seres humanos somos vulnerables, somos muy sensibles a cometer muchos errores cuando nos apartamos de Dios, porque damos rienda suelta a nuestra humanidad, a nuestra carne. Entonces ella gobierna sobre nosotros y domina mucho más que el Espíritu. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque hay muchas personas inclusive que cuando comienzan a tener reconocimiento en las cosas de Dios, entran en un grave peligro, porque pueden llegar a asumirse aquellos resultados, aquel poder, y ya no ve tan necesario el buscar la presencia del Señor. Pero aquí notamos la humildad, la sumisión de Jesús, que aún con toda esta fama y el poder que ministraba para hacer milagros, lo que hacía era que se apartaba a ciertos lugares desérticos, o sea, a solas, y allí oraba con su Padre. Vemos que el Señor Jesús nos mostró varios escenarios donde Él se apartaba a orar. Uno muy significativo era cuando estaba a punto de ser crucificado, terminar su misión y dar el paso más importante, que era entregar su vida. Y en el Evangelio de Juan capítulo 18, verso 1 en adelante, aquí nos muestra la realidad de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hemos venido hablando. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Sabemos que este lugar en el cual Jesús se había reunido con sus discípulos antes del sacrificio era para orar. Significa que este lugar donde muchas veces había ido con Jesús era un lugar muy especial, donde a lo mejor compartía palabras con ellos o donde tenían sus tiempos de oración, porque dice que se reunían muchas veces con sus discípulos. Esto hacía parte de su entrenamiento, de sus instrucciones, para que ellos supiesen que esto debían seguir haciéndolo cuando Él ya no estuviera. Aún Jesús, el Hijo de Dios, pagó el precio de un ministerio sufrido, perseguido, de un ministerio de disciplina, de obediencia. Muchas veces lo dijo: yo hago la voluntad de mi Padre, y aún nos entregó el mayor sacrificio, que fue su vida. Y vemos que a través de este gran principio que hemos venido hablando, de sacrificio, de obediencia, de entregar y de pagar precio, dice la palabra que entonces Él recibió un nombre que está sobre todo nombre, y se le entregó autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, y de las cosas que están arriba, las que están en la tierra y debajo de la tierra. Es la mayor evidencia de que cuando entregamos, cuando somos obedientes, Dios siempre recompensará ese comportamiento en nuestra vida, tal como lo estaba diciendo en Deuteronomio. Aquí, a pesar de que estamos viendo tiempos nuevos, se rige el mismo principio. Entonces, como primera instancia, el Señor nos está enseñando de que debemos pagar un precio en oración, en ayuno, en vigilar, en estar velando, porque la palabra así lo dice, para que en esta condición nosotros podamos entender lo que está sucediendo. Dios nos lo va a revelar, porque estamos demostrando de que anhelamos y deseamos ese momento con el Señor, y ahí el Señor nos va a dar respuesta. Y de ahí en adelante nos va a dar muchas cosas que Él ha prometido. Él nos dijo: entra en el secreto y yo te voy a recompensar en público. Esa palabra se cumple porque Dios es justo y Él es fiel a sus promesas. Para terminar, quiero leerles un versículo para demostrar
que nuestro Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana aún cuando no había salido el sol, como ya lo leímos en el libro de Marco, pero también lo hacía de noche. Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Podríamos decir solo, pero sabemos por el conocimiento de la palabra que estaba allí en el secreto con su Padre. Entonces la invitación, queridos hermanos, es que no podemos pretender solamente acercarnos a Dios, a veces a pedir o querer solamente las bendiciones del Señor. Hay un precio, hay una responsabilidad que tenemos que tener y una cruz que cargar. No se te olvide, tenemos una cruz que cargar cada uno de nosotros. Espero que este mensaje haya hablado directamente a tu corazón, te haya redarguido, confrontado y que te haya llevado a una hermosa conclusión. No se te olvide apoyarnos allí en nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que le des allí a la campana y te va a recordar cada vez que subamos contenido, que es todos los días. Te bendigo enormemente y esto fue Lámpara a tus pies.